Buen día, mi nombre es Ronald Viveros, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la UNAD. A continuación voy a realizar la actividad enfocada en la fase final, en donde procederemos a dar una breve introducción y explicación de lo que es el código en relación al proyecto realizado a lo largo del curso, en el cual queremos mostrar las interfaces y la conexión que éstas generan con la base de datos. Entonces, inicialmente vamos a ejecutar la aplicación para que podamos ver su funcionamiento. ¿Dónde está Noé? Y a partir de allí pues podamos generar una mejor explicación del código y demás. Entonces esta es la ventana principal en la cual nosotros estamos trabajando sobre el primer propuesto, buscar realizar una aplicación para la empresa Soluciones Integradas, en donde hay luego de realizar una clasificación de las necesidades, pues hemos generado 5 módulos para administrar cada uno de ellos. Entonces básicamente aquí lo que tenemos es se ha ejecutado un código para cada uno de estos módulos en lo cual se realiza una conexión a la base de datos y pues desde allí se administra pues cada opción. Entonces aquí vamos a ir a la opción de usuario. Entonces, como podemos ver, aquí están todos los campos correspondientes. Está el ID, el nombre, el teléfono, la clave, el rol. Y aquí a la derecha se muestran los datos que están guardados en la base de datos, así como las opciones de administrar esta información a través de la agregación, la actualización y la eliminación de cada entrada. Bien, y esto sucede pues para cada uno de los módulos. Entonces, ¿cómo se compone el código? El código se compone de 5 clases, de hecho, bueno, 6 clases, una para el menú y otras para cada una de las interfaces, y 5 clases adicionales por cada una de ellas, en la cual allí vamos a definir las propiedades, atributos y métodos necesarios para poder ejecutar el código de una forma más fácil en, digamos, los métodos principales. Entonces vamos a iniciar aquí con este, y a partir de la explicación de este, pues vamos a entender cómo va todo el código. Entonces lo primero es aquí, voy a empezar trabajando sobre la clase main, en la cual queremos trabajar sobre la interfaz del módulo de usuario, y para poder empezar a trabajar sobre esa clase debemos generar una adicional, que es lo que hemos hecho. Para este efecto pues la he denominado con el nombre de user y vamos a ver qué contiene. Esta clase lo que contiene es, hemos definido, como ya se indicó, cada uno de los atributos que están relacionados en la base de datos. Entonces por aquí tengo la base de datos. Esta es la base de datos y aquí, como se ven, tenemos 5 tablas, una por cada módulo, y en este caso para la de usuario pues aquí podemos ver, digamos, cuáles son los atributos que se tienen, están definidos. Y pues esa es la idea, estos definirlos en esa clase. Es lo que hacemos aquí, de forma privada se definen, y luego aquí mismo vamos a generar el constructor a partir de estos y los getters y setters para cada uno de ellos. Una vez tengamos eso, ya vamos a poder aquí desarrollar todo lo demás. Entonces inicialmente lo que vamos a hacer es a generar unos métodos adicionales sobre digamos, la clase que se ha ejecutado, que contiene el código de la interfase. Sobre ella digamos que vamos a agregar información importante. Inicialmente, con relación a la conexión de la base de datos. Entonces, pues no voy a entrar a precisar mucho en detalle digamos, cada llamada, cada método y demás. Voy a dar las generalidades de lo que se busca en cada uno de los métodos o de las funciones que utilicemos aquí, pues para poder ir más ágil. Entonces inicialmente vamos a generar un método para iniciar la conexión con la base de datos, ya sea a través de las instrucciones que aquí están descritas, aquí pues a través de el plugin utilizado para la conexión con MySQL.
recomendada por el tutor, es con el cual hemos estado trabajando y pues usado los métodos que nos permite generar esta conexión y la administración. Entonces, aquí es importante, pues esta es digamos la estructura, la forma en la cual generamos la conexión. Aquí debemos ingresar cuál es la base de datos sobre la que vamos a trabajar, el usuario y pues su respectiva contraseña o blank, pues si no tiene ninguna asignada. Luego de generar ese método de la conexión a la base de datos, vamos a generar, vamos a construir un método en el cual nosotros queremos obtener, digamos que cada una de las entradas completas de esa base de datos. Aquí hago referencia a toda la información que puede llegar a estar contenida en una entrada, es decir, sería todo esto: ID, nombre, teléfono, clave y rol. Esto me compondría uno de los elementos que podemos llamar o administrar a través de este método. Entonces, la creación de este método me va a permitir obtener o llamar esa información de la base de datos. Bueno, de una tabla específica de la base de datos, ¿de cuál? Bueno, aquí la definimos a través digamos, de esta llamada de SQL. Y aquí están, digamos, en detalle, pues, los métodos aplicados a través de un try catch para hacer la administración de errores en la conexión. Es muy importante hacer esto, pues, para que no se generen bugs o errores contundentes en la ejecución de la aplicación. Luego de que ya tenemos es también importante, o bueno, digamos que yo lo he utilizado aquí, generar un método que me permita, digamos, actualizar la tabla que estoy utilizando para ver, para visualizar la información contenida en la base de datos. De esta manera, pues podemos evidenciar que las opciones que estamos utilizando de actualización, eliminación o agregación son efectivas y se ven de manera inmediata reflejada en esa tabla. Entonces este método simplemente me sirve para llamar esa información y poderla visualizar allí. Entonces aquí pues un poco de detalle, definimos la dimensión del número de columnas que vamos a manipular y en cada una de ellas pues vamos a llamar qué es lo que queremos, ¿sí? Es así de simple. Entonces aquí, por ejemplo, evidenciamos la primera instancia de la herencia, dado que aquí estamos utilizando los métodos del objeto. Perdón, estamos utilizando los métodos bueno, sí, del objeto de la clase usuario que creamos, que son los getters, para obtener la información contenida en cada una de estas entradas de manera respectiva. Y pues al definirlo aquí, digamos al ser un objeto de tipo ArrayList de la clase usuario. Bien, entonces aquí por primera instancia pues podemos evidenciar esa herencia. Continuando, aquí básicamente lo que hacemos es, digamos, administrar la ejecución de los procedimientos y las llamadas de SQL, de la base de datos, en donde queremos confirmar que el proceso se ejecuta de manera adecuada o en caso contrario, pues alertar que ha sucedido algo para que el usuario, digamos, no se quede como o no se confíe que el proceso se hizo acertadamente y revise pues qué es lo que está mal. Bien, entonces esa es la función principal de este método. Finalmente, este es un método muy sencillo para limpiar los campos que lo utilizaremos como recurso en el desarrollo de la aplicación. Bien, bueno, ahora de manera adicional quiero aquí ejecutar esta parte de manera individual para que podamos evidenciar bueno, unas características que se han implementado en esta aplicación. Aquí tenemos la tabla y entonces lo que yo hice fue cada vez que nosotros hagamos clic en una de estas entradas me llame la información aquí. Es decir, si aquí hacemos clic, la información de esto se muestra acá en esa parte.
¿Eso para qué nos sirve? Nos sirve para, por ejemplo, agilizar la opción de actualización para una entrada que tenemos aquí ubicada de manera rápida, y pues así de esa manera podemos actualizar. Por ejemplo, cambiamos el 5 por un 7, actualizamos, y aquí está la validación de la ejecución del query en SQL, como estamos viendo, y pues podemos evidenciar que para el ID 1212 el teléfono termina en 5, ¿sí? Porque se ejecuta y se muestra de manera directa. Bien, entonces el otro método, este método es utilizado para hacer eso. Una vez que confirmemos, pues me limpia los campos para facilidad del usuario y evitar, digamos, el doble trabajo y confusión de estar eliminando y borrando. Bueno, entonces, posteriormente, lo que vamos a hacer aquí es ya definir la llamada eh, o la ejecución del código SQL para cada una de las acciones, la acción de agregación, de actualización o de eliminación de las entradas. Entonces, aquí lo que vamos a hacer básicamente es usar código SQL para generar un query, que es básicamente una cadena de caracteres que va a ser, digamos, enviada al servidor, el cual va a ser interpretado, y pues luego de la interpretación, si todo está bien, pues va a ejecutar lo que éste diga, ¿sí? Que es lo que buscamos acá. Entonces aquí básicamente lo que hacemos es describir esta función, y aquí pues vemos la herencia también, porque aquí lo que nosotros hacemos es utilizar las propiedades de obtener eh, digamos el texto de lo que son bueno, estos son los text fields que definimos. Esto se hereda, digamos, de un objeto superior, y pues lo que hace es que nos permita utilizar todos los métodos que este pues tiene para su ejecución. De esta manera, pues esto nos permite obtener el texto que hay en ese campo en el momento específico, y así está escrito en esta manera. Eh, y ya, eso es básicamente para cada uno de estos. Aquí se hace para agregar, con insertar, update para actualizar, y finalmente delete para eliminar las entradas. Entonces básicamente, digamos, ese es el core de lo que se aplica. Adicionalmente, aquí está lo que yo les mostraba o les indicaba respecto a la función de hacer clic en las entradas. Se ha generado un evento para el clic en la tabla, y aquí está definido. Entonces, aquí están las entradas, y aquí es donde nosotros establecemos el texto que va a ir en cada uno de estos campos, obteniéndolo de cada uno de ellos. Entonces básicamente este es el código que nos está permitiendo ejecutar esas funciones para un módulo. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos desplegado esto, o hemos replicado mejor, esta estructura en 5 partes, es decir, tenemos 10 clases relacionadas, una de interfase y la otra donde aparecen los atributos, y los hemos adaptado para las dimensiones, para las entradas, para las tablas respectivas, y de esta manera pues eso va a hacer que se ejecute de manera adecuada cada uno de ellos. Ahora, para interconectarlos hemos generado pues una clase final menú, que es la inicial, el menú que aparece, a través del cual lo que hacemos de una forma sencilla es generar para los eventos de clic en cada uno de los botones, generando la creación de un objeto de la clase respectiva que vamos a crear, ¿sí? Recuerde que la clase que aquí debemos evidenciar es la de la interfase. Por ejemplo, aquí, al hacer clic en el botón envío, entonces debemos crear un objeto de la clase de interfaz envío, no env, que es la de los atributos, y a partir de allí, bueno, vamos a ejecutar este método, que como lo indiqué anteriormente es el método para que me muestre la información actual de la base de datos.
Si yo no ejecuto este método, pues va a funcionar, va a generar la conexión, pero de manera inicial, pues no va a aparecer la información que ya se encuentra en la base de datos. Únicamente aparecería lo que yo ejecute en el momento. Entonces, por eso aquí, digamos, lo traemos. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Digamos que no utilizamos aquí en vez de, de declarar directamente la clase y el método, es porque estos métodos los estamos utilizando de manera estática para que no generen interferencia en, en su ejecución en el uso de las otras clases. Bien, entonces están estáticos en cada uno de ellos. Al ser estático, pues yo no los puedo referenciar a través de un objeto creado, sino que debo hacerlo directamente desde la clase, como se muestra aquí en esta manera. Y finalmente, pues lo hacemos visible. eh, es decir, va a quedar todos estos son de tipo JPanel, entonces va a quedar visible disculpe, no JPanel, JFrame. Entonces va a quedar visible esta nueva ventana, pues para su manipulación de uso normal. Y eso hemos hecho para cada una de las opciones y pues así es como tenemos funcionando nuestra aplicación. Vamos a ejecutarla una última vez para que se vea de qué hablamos. Entonces aquí está la aplicación, cada uno de los botones. Queremos usar una opción diferente, digamos esta, envío. Hacemos clic y aparece esta opción. Entonces aquí, como se dan cuenta, yo he estado utilizando o he realizado cada una de estas interfaces en ventanas, pero también lo podemos utilizar o implementar como paneles. De esa manera trabajaríamos sobre una única ventana y es como si me cambiara la interfaz interna sin necesidad de la ventana. Sin embargo, pues yo lo he utilizado así, dado que digamos que desarrollé inicialmente pues estos módulos como ventana, entonces para que me facilitara la interconexión y no tener que generar todo el código nuevamente. Entonces cada una de estas llamadas, por ejemplo aquí si hagamos inventario, entonces abrimos la opción de inventario y pues aquí lo podemos manipular de manera independiente cada uno de ellos. El único inconveniente que tenemos aquí y que valdría la pena, digamos, implementar la aplicación como tal con paneles y no con ventanas individuales o JFrames, es que si yo cierro alguno de estos cualquiera, pues se va a cerrar toda la aplicación porque pues hacen el llamado patrón, por decirlo de esa manera, hacen un dispose total de la aplicación y pues se cierra porque digamos es un método de, de este objeto, de JFrame, pero de JPanel no, porque está embedido y es únicamente, digamos, el JPanel no tiene opciones, no tiene métodos para llamar al cerrado o modificación de la propiedad de la ventana. Eso sería la diferencia. Sin embargo, este no me permite utilizar opciones como menús contextuales y otras funciones. Tenía inicialmente pensado hacerlo de esa manera, solo que bueno, a través del desarrollo de la aplicación fui como replanteando ciertas cosas, ciertas funciones y decidí finalmente hacerlo con botones. Eh, pues me parece una forma muy gráfica de, de hacer uso, digamos, de esta aplicación, de lo que es una entrada de datos, una actualización, una eliminación, y pues no me parece tan práctico hacerlo a través del menú que era como pues inicialmente se recomendó en una de las tutorías. Entonces digamos que por eso también terminó con ventanas porque pues la idea era otra. Entonces eso es digamos el código y lo que mostramos respecto a la herencia que está siendo utilizada pues a partir de cada una de estas clases que hemos creado en donde constantemente estamos haciendo la llamada a cada uno de estos métodos para visualizar o para manipular la información de los atributos y para pues sobreescribir su información en el desarrollo pues de los métodos que ya hemos mencionado. Muchas gracias.